Continuamos con más información aquí en Informe del Sur. Nos metemos de lleno con lo que ha sucedido en Bolivia y para entenderlo un poquito mejor vamos a escuchar al analista internacional Pedro Brieger analizando y explicándonos por qué esto ha sido un golpe de Estado y también repasando en el último siglo los golpes de Estado que han sufrido distintos países de Latinoamérica. Golpe de Estado en Bolivia. ¿Quién lo hubiera imaginado? Si bien es cierto que en los últimos años hemos visto algunos derrocamientos de presidentes y presidenta, como en el caso de Brasil, tenían características bastante particulares y complejas. En este caso parece todo más claro. Vienen los militares y le dicen al presidente de Bolivia que tiene que renunciar. Y efectivamente, a las pocas horas, Evo Morales renuncia a la presidencia. Pero para hacer de esto algo más tragicómico, el mismo día a la mañana, el domingo 10 de noviembre a la mañana, el presidente Evo Morales había convocado a elecciones. Esto es más claro que el cristal, no se puede pedir. Porque si vemos lo que pasó en este siglo con los diferentes procesos en América Latina de intentos de golpe de Estado o golpes, de alguna manera se lo puede llamar, veremos que son muy diferentes. El primero fue en el año 2002 en contra de Hugo Chávez y tuvo todas las características de un golpe de Estado clásico, aquel golpe de la década del 70 del siglo pasado, 60, golpe del siglo XX. Vienen los militares, sacan al presidente del poder, disuelven el Congreso y rápidamente nombran, en el caso de Venezuela, a alguien para reemplazar al presidente sin seguir la institucionalidad. Detalle muy importante, que es lo que solía suceder en América Latina en el siglo pasado. Pero después vinieron otros, más complicados, como el de Honduras, donde dijeron que Manuel Zelaya había presentado una carta de renuncia al Congreso que era falsa. Y los militares se lo llevaron del país en la madrugada. Pero le dieron un viso de legalidad, porque quien sucedió a Manuel Zelaya era quien efectivamente tenía que sucederlo si Manuel Zelaya renunciaba al cargo. Después vino el caso de Paraguay. Un golpe de Estado en parlamentario. En menos de 48 horas, el Parlamento destituyó a Fernando Lugo. No hubo intervención de los militares. Asumió quien tenía que asumir, el vicepresidente. Y en el caso de Brasil, si miramos bien lo que pasó con Dilma Rousseff, hubo un proceso jurídico parlamentario donde incluso se le dio la posibilidad de defenderse. Claro, fue amañado, fue inventado y un proceso viciado. Sin embargo, se trató de mantener las formas. ¿Quién asumió? El vicepresidente. En los tres casos, Honduras, Paraguay y Brasil, se respetó incluso el cronograma electoral, justamente para mostrarle al mundo que no había habido una ruptura institucional y que efectivamente lo que había era una continuidad de la legalidad para no poder ser asociados con los golpes de Estado del siglo XX. En el caso de Bolivia, si bien habían habido protestas y también los policías se habían amotinado, el presidente estaba convocando elecciones. ¿Qué es lo que había dicho que iba a hacer si la OEA, la Organización de Estados Americanos, brindaba un informe mostrando que había habido irregularidades en el proceso electoral del 20 de octubre? Y más allá de que el propio informe de la OEA tiene muchas irregularidades en su análisis, donde dice que las irregularidades están en las elecciones del 20 de octubre, Evo Morales había comprometido a cumplirlo. Y efectivamente, el domingo 10 de noviembre a la mañana, Evo Morales dice: yo voy a convocar a elecciones. La oposición lo rechaza y le piden la renuncia. Pero la frutilla del postre, claramente, fue el pedido de las Fuerzas Armadas. Y eso no deja lugar a dudas de que fue un golpe de Estado. Muy bien, continuamos con más información. Seguimos repasando lo que ha sucedido allí en Bolivia. El presidente de México, AMLO, fue quien le dio asilo político a Evo Morales, quien viajó a México esta semana en un accidentado vuelo, porque hubo muchos países de nuestra Latinoamérica que lamentablemente no otorgaron los permisos de navegación para la aeronave que llevaba al expresidente ya de Bolivia, Evo Morales. Y como todo el mundo sabe, quien tuvo una participación muy importante en esta decisión fue el presidente electo de la República Argentina, Alberto Fernández. El presidente boliviano Evo Morales tuvo que recorrer una complicada ruta por la región. Según el gobierno mexicano, el traslado del exmandatario desde Bolivia implicó gestiones diplomáticas de última hora con países como Brasil y Perú para poder usar su espacio aéreo. Tuvo que rodear Ecuador porque ya estando en vuelo
Les dijeron que no les permitían sobrevolar el espacio aéreo y que lo iban a revisar. Esto ya en la madrugada. Entonces hubo que rodear para entrar a aguas internacionales y poder, en aguas internacionales, continuar el vuelo. Desde el país que le otorgó asilo político, Evo Morales prometió seguir en pie de lucha. Mientras tenga la vida, sigue la lucha y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho de liberarse. 2 días después de la dimisión de Morales, la tensión entre partidarios y opositores en las calles parece lejos de ceder. Y también la incertidumbre política. La Organización de Estados Americanos, que descubrió las irregularidades en los comicios del 20 de octubre, que dieron pie a la renuncia del presidente, aprobó una declaración firmada por 15 de los 34 países miembros. En la misiva, urgió convocar a elecciones lo más pronto posible, con nuevas autoridades electorales y más observadores internacionales. Y mientras tanto, en Bolivia, la frutilla del postre, la senadora Yanine Áñez se autoproclamó presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. Evo Morales convocó este miércoles desde México, donde está asilado, a un diálogo nacional para lograr pacificar a Bolivia, que vive jornadas de violencia desde hace 3 semanas, después de la celebración de las elecciones. Morales explicó que ese diálogo podría contar con la participación de países hermanos y organismos internacionales como la ONU. Tengo mucha confianza en todos los sectores profesionales, empresariales, especialmente el movimiento campesino indígena originaria. Vamos a recuperar la democracia. Quiero que sea eso con diálogo, con concertación entre todos los bolivianos para el bien de nuestra querida Bolivia. Morales, que había asistido a una ceremonia de nombramiento de huésped distinguido en la Ciudad de México, recordó que su salida forzada del poder se debió a que era el presidente indígena de Bolivia. Horas antes, el exlíder sindical, que había ofrecido una rueda de prensa, aseguró que el nombramiento de Yanine Áñez como presidenta interina violaba la Constitución. Ayer aparece autoproclamada la presidenta, pero no equivocarme, no respetó la Constitución. Se aprobaría la renuncia, entonces tiene que asumir quién. Si Evo renunció vicepresidente, renunció que es vicepresidenta, además de eso es presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, renunció. Por Constitución, ¿quién debería asumir? La presidenta del Senado. Entre tanto, en La Paz, la situación sigue crítica. Mientras las Fuerzas Armadas, lideradas por el comandante Williams Calimán, reconocían a Áñez como presidenta interina, se registraron masivas protestas en apoyo al presidente depuesto. Unas movilizaciones que comenzaron desde varias ciudades como El Alto y fueron reprimidas por la policía. Estamos viviendo como en tiempos de dictadura desde anoche. Están cazando a nuestros dirigentes, están cazando a aquel. Seguramente me van a ver y también van a querer mi cabeza. Morales, junto a su vicepresidente Álvaro García Linera, renunciaron a sus cargos debido a la presión de militares, policías y dirigentes de derecha, a quienes culparon de los actos de violencia. Bueno, con esto cerramos este bloque aquí en Informe del Sur, por supuesto. Nos queda uno más y mucha información para compartir con todos ustedes. Ya venimos y nos siguen como siempre en las redes sociales, en YouTube y en Facebook como Informe del Sur.